capítulo número 5, chapter number 5. Vamos a leer del verso 25 al 34. We're going to read from verse 25 to 34. Marcos 5, 25 al 34. Mark 5, 25 to 34. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tomen sus asientos, you may be seated. Esta mujer estaba enferma por 12 años. This woman was sick for 12 years. La sangre es la fuente de la vida. The blood is the fountain of the life. Ella no podía tener contacto con nadie. She could not have any contact with anyone. La ley decía que ella era impura. The law said that she was impure. Todo lo que ella tocara era considerado impuro. Everything that what she touched would be considered impure. Ella no tenía una vida espiritual porque no le permitían ir al templo. She didn't have a spiritual life because she was not allowed to go to the temple. Ella estaba completamente excluida de todos los lugares. She was completely excluded from all the places. No podía ir a ningún lugar. She could not go anywhere. Miren la ley de la palabra de Dios. Look at the law en el libro de Levíticos. In the book of Leviticus. Levíticos capítulo 15, verso 25 al 27. Leviticus 15, verse 25, 26, and 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo,
y lavará su vestido y a sí mismo, y se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Esa era la ley en esos tiempos. That was the law in those time. Esta mujer había sufrido mucho. This woman has suffered a lot. Había gastado su dinero en los médicos. She has spent all her money in the doctors. De nada le sirvió porque iba de mal en peor. It didn't do any good because it went from bad to worse. Los médicos no le podían ayudar. The doctor could not help her. Cuando ella oyó hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? When she heard talking about our Lord Jesus Christ, what she did. Vamos de regreso allá a Marcos 5. Let's go to Mark 5. El verso 27, verse 27. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella se arriesgó de ir a Jesucristo. She took the risk in going to Jesus Christ. La podían matar, pero por fe tomó el paso. They could kill her, but by faith she took the step. Todo el mundo estaba hablando de Jesucristo. Everybody was talking about Jesus Christ. Los leprosos eran sanados, los ciegos veían, the lepers were healed, the blind could see. El mundo hoy en día sigue igual. The world nowadays continues the same way. Están enfermos física y espiritualmente. They are physically and spiritually sick. Y en vez de buscar al sanador divino, no lo buscan. And instead of looking for the divine healer, they don't look for him. Esta mujer había oído que el Señor sanaba a las personas. This woman heard that the Lord was healing people. Ella tenía fe de que el Señor la iba a sanar. She had the faith that the Lord was going to heal her. En Marcos 5:28, Mark 5:28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fe como esa no hay mucha. Faith like that, there's not many. Muchos dicen, Señor, tengo fe, pero. Many will say, Lord, I have faith, but. ¿Qué dice Hebreos 11:1? What Hebrews 11:1 said. Hebreos 11:1. Hebrews 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que triunfa en todas las cosas. That is the faith that conquers all the sins. Es la fe de creer en Dios y en lo que Él dice. It's the faith in believing in God and what He said. Confiando en su palabra
y en sus promesas, trusting on his word and his promises. Esta mujer buscaba la sanidad física y espiritual. This woman was looking for physical and spiritual healing. Regresando allá a Marcos 5, going back to Mark 5, verso 29, verse 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El poder sanador de Jesucristo, the healing power of Jesus Christ. Todos nosotros estábamos enfermos espiritualmente. We were all spiritually sick. Pero Él vino a nuestras vidas y nos salvó de una muerte eterna. But He came to our life and He saved us from eternal death. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tenemos algo que no todo el mundo tiene. We have something that not everyone has. Esta mujer al instante se secó la fuente de su sangre. So this woman, the fountain of blood got dry in an instant. Ella sintió la sanidad en su cuerpo. She felt the healing on her body. El toque de Dios. The touch of God. En Cristo está el poder de Dios. In Christ is the power of God. Amen. Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Jesus Christ said, who has touched me? ¿Cómo podía él saber que alguien que tenía necesidad le había tocado? How did he knew that someone who had a need touched him? Estaba rodeado de gente. He was surrounded by people. Regresando allá a Marcos 5, going back to Mark 5, el verso 30, verse 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él sintió el toque de esa mujer. He felt the touch of that woman. Alguien le había tocado con un corazón sincero. Someone had touched him with a sincere heart. Muchas personas buscan de Dios para ver qué beneficios Dios les puede dar. Lots of people look for God to see what benefit God will give them. No le buscan con un corazón sincero. They don't look for Him with a sincere heart. Muchos reciben de Dios, muchos son sanados y no le dan gracias a Dios. Many people receive from God. Many people are here, healed from sickness, but they don't give God thanks. El mundo malagradecido, the world ungratefulness. Regresando allá a Marcos 5:33, going back to Mark 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer vino y se humilló delante del Señor. This woman came and she humbled herself in front of the Lord. De allí ella recibió la bendición. And there she received the blessing. Miren el verso 34, look verse 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God.
Aquí vemos tres cosas de los grandes de beneficios de conocer a Jesucristo. And here we see three things of the great benefits of knowing Jesus Christ. La salvación, la paz y la sanidad. The salvation, the peace, and the healing. Gloria a Dios. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, recibimos la salvación eterna. When we receive our Lord Jesus Christ as our Lord, we receive eternal salvation. También una paz viene sobre nosotros. Also a peace comes over us. Somos sanados de nuestro pasado espiritual. We are healed from our spiritual back. Our life change. Nuestra vida cambia. Dios es bueno. God is good. Amén, gloria a Dios. ¿Están ustedes agradecidos con Dios? Are you Amén, grateful amén. with God? Gloria a Dios. Dele gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Give thanks to God for our Lord Jesus Christ. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios por la salvación de su alma. Give God thanks for the salvation of your soul. Dele gracias a Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo no vamos a ir a un infierno eterno. Give God thanks because through our Lord Jesus Christ we're not going to an eternal hell. Una gran cantidad de gente en este mundo se van a ir a un infierno. A great quantity of people in this world, they're going to go to hell. Una última lectura, one last reading. Primera de Tesalonicenses, First Thessalonians. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 y 18. First Thessalonians, chapter 5, verse 16, 17, and 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Todo el tiempo hay que darle gracias a Dios. All the time we should give God thanks. La Biblia bien claro nos dice, the Bible very clear tells us, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. The Bible tells us that we confess with our mouth that Jesus is the Lord, and we believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For whosoever shall call the name of the Lord shall be saved. Amén. Son salvos. Amén, gloria a Dios. Pues vamos, pónganse de pie, vamos a cantarle una alabanza.